Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a revisar las entradas asincrónicas de los flip-flop y vamos a resolver algunos ejercicios de nivel prueba ya. ¿Qué son las entradas asincrónicas? Entradas asincrónicas. Son en principio entradas que pueden modificar la operación de nuestro flip-flop sin que tengamos una señal de sincronismo, en este caso, o una señal que corresponda a un canto de bajada o flanco de subida. Asincrónicas. Son entradas, como le estaba diciendo, ¿cierto? Que pueden modificar el estado de nuestro flip-flop o la operación del mismo. De un flip-flop sin mediar en este caso una señal de sincronismo. Vale decir, si que incluso cuando no tengamos reloj, puede cambiar lo que ocurre con nuestro flip-flop de sincronismo. Y lo vamos a poner entre paréntesis en realidad, más que o reloj, en realidad el reloj. Ahí. ¿Sí? ¿Y cómo sería? Vamos a tener unas clásicas. Por ejemplo, el clear. Algunos ejemplos son... ¿Qué creen ustedes que podrá ser el clear? Bueno, en realidad es difícil imaginárselo así desde cero, pero si yo les dijera a ustedes que vamos a ocupar entradas asincrónicas, que son capaces de llevar a 0 o a 1 el estado actual de nuestro flip-flop. Una se va a llamar clear y la otra se va a llamar preset. Recuerden, una va a llevarlo a 1 y otra la va a llevar a 0. ¿Cuál creen ustedes que sería la que lo lleva a 0? Me pueden escribir en el chat. Ya, me dicen... Respecto a el clear, me dicen 3 personas el clear y una al preset. Ya, lo que pasa es que, bueno, de hecho la idea era que solamente lo supusieran a partir del nombre, ¿cierto? En este caso, tenemos que va a ser el clear precisamente. Y por algún motivo se fue a negro. Si no, voy a tener que cambiarme de conexión. Así que sería... Profe, está en mute. Ahí. Ahora sí que sí. Les comentaba que en realidad, no, ahora fue el internet, así que ahora me cambié, así que no debería haber inconveniente. Y en realidad la entrada, que es el clear, es la que nos va a llevar a 0 y el preset al activarse nos va a llevar a 1. Así que vamos a cambiar acá. No está la pantalla. No, sí, sí, no se preocupen. Sí, estoy conectando ahora, me estoy conectando ahora a internet, ¿ya? Así que no les estoy mostrando en este momento nada. De hecho, estamos así, miren. Ahí. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a volver. Ya, por ahí.
Ya. Ya, esperemos que ahora sí. Me preguntan respecto si la prueba será con formulario. En principio, la estructura misma es difícil que sea en formulario. La verdad es que vamos a realizarla con subida de un apunte. En realidad, se sube el enunciado y ustedes tendrían que subir el desarrollo. Ya más que nada por eso. Así que, de todas maneras, igual yo creo que le vamos a mandar más información al respecto, porque lo habíamos comentado, pero no, me parece que no habíamos sido tan explícitos en ese sentido. Profe, Sí, y respecto a la materia, ¿es como puertas lógicas y algo más? ¿O solo sería, puertas lógicas? no, sería en este caso diseño. ¿Se acuerdan que diseño no fue evaluado en la prueba anterior? Y sería también flip-flops y algunas pocas preguntas así teóricas respecto a PLC. Recuerden que mañana, seguro que les comentábamos en el mensaje, se cierra la materia. Así que va a ser súper poco, casi de PLC. La prueba siempre tiene formulario. Sí, por nada. Ahora sí. Vamos a tener que volver al Excel nomás. Pero nos va a servir para lo que vamos a ver ahora. Ya, estábamos revisando, ¿cierto?, las entradas sincrónicas. Ya. Entradas asincrónicas, decía. Entradas asincrónicas. Entonces las entradas asincrónicas eran en principio el clear y el preset. Clear, preset. ¿Cómo van a funcionar? El clear lo que va a hacer es que al momento de activarse, al activarse, lleva la señal, en este caso, o el Q, a 0, directamente. ¿Sí? Es como, de ahí viene de la palabra misma que sería su traducción en inglés. O del inglés sería, ¿cierto?, limpiar. En este caso, limpia el valor que tenemos y nos lleva a 0. Y lo que hace el preset es que al activarse, va a llevar en este caso el valor del Q a 1. A 1. Acá también obviamente lo vamos a escribir así para que se vea directamente. Ya. ¿Y qué más teníamos? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, miren, que cuando yo escriba, por ejemplo, el clear, la definición es que son entradas que simplemente no van a depender de la señal de reloj. Eso sería lo que es más relevante en este caso, ¿sí? Son entradas que actúan sin mediar una señal de reloj. Sin mediar o sin necesidad, ¿cierto? Una señal de reloj. A diferencia en este caso de las entradas sincrónicas que nosotros estuvimos usando, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la tipo T, la tipo RS, la JK, todas esas dependían de reloj? Si es que, por ejemplo, no teníamos señal de reloj, lo que ocurriera con esas entradas en sí no influía en nada. Exactamente. Sí. Ya, eso es lo importante. ¿Y cómo va a ser esto? Miren, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, un flip-flop. Yo voy a dejar un flip-flop cualquiera. Vamos a poner acá nuestra entrada, que por ejemplo tengamos acá la entrada tipo T, acá vamos a tener la señal de reloj, que es CLK, vamos a tener el Q, y vamos a tener el Q negado, ¿cierto? Y ahora van a aparecer estas señales, por ejemplo así. Vamos a tener acá el llamado preset, acá vamos a tener el clear, ¿sí? Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Si por ejemplo yo tuviera una señal así, imaginémonos que tenemos una señal así, ¿ya? Esta va a ser la señal de reloj. Vamos a asumir que tenemos una señal C conectada acá. Tenemos una señal C, vamos a tener acá, por ejemplo, una X, que se va a corresponder específicamente a lo que está conectado al T. Y la vamos a poner, por ejemplo, en 1,
La vamos a poner acá en 0. Acá va a ser en 1 nuevamente. Esto va a cambiar al mismo momento. Ahí. Y ahí. Profe, disculpe, Sí, ¿eso que dime. está dibujando es el clear? Lo que está acá ¿O qué? es la señal de reloj. Eso. No sé, pero ¿va a representar alguno en especial? ¿Te refieres a la X que está acá? Me pregunto si va a representar el clear o el preset en especial. O Claro. Sí, va a ser una señal también que va a estar dibujada con respecto al tiempo. Por ejemplo, si este preset fuera un I y este clear fuera un Z, yo los voy a dibujar acá. Serían datos. Ah, ok, ya entendí. ¿Sí? Gracias. También podría yo dejarles un valor fijo. Fíjense en esto, miren. Vamos a dejar, por ejemplo, acá un valor fijo. Le vamos a poner a él, le vamos a poner un 0. Y a él le vamos a dejar Z, que es la que vamos a definir. Ya yo voy en un momento, vamos a ver acá mismo cómo se resuelve. Y supongamos que nuestro clear va a estar en 0, 0, 0, 0, 0, todo el tiempo menos este. Y aquí va a ser 1, durante ese intervalo. Y ahí va a ser 0. ¿Se fijan? Tenemos solamente que cambia de 0 a 1 para ese intervalo. Recuerden que estos son datos. Esto aparece en un principio, en realidad parte del problema, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo, nosotros vamos recién a trabajar. Ya, un segundo. Ahí. Ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué pasa con el Q a partir de lo que tenemos acá. En principio, ¿con qué se sincroniza nuestra señal o nuestro flip-flop? Acá algo que no asumí. Es el estado inicial, ¿cierto? Vamos a asumir que es 0. Ejemplo. Vamos a decir que Q es 0. Esto es estado inicial. ¿Con qué señal se sincroniza? Con el flanco, en este caso, de subida, ¿cierto? Recuerden que el sí que aparece un triángulo a secas, sin ningún círculo, sin ninguna barra, ¿cierto? Implica que se sincroniza con el flanco de subida. Ahí. ¿Ya? Así que los vamos a marcar todos y vamos a empezar a analizar lo que ocurre, ¿ya? Vamos a marcarlos. Vamos a marcarlos acá. Ahí. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir entonces, ya, conozco el estado inicial, obviamente el estado inicial lo definimos ahí, asumimos que era 0, y vamos a ver qué ocurre. Ahí. Falta un poquito más. Claro, recuerden que yo les había comentado en la clase anterior, me parece que en la otra también, pero que si teníamos, por ejemplo, lo siguiente, el flip-flop y tenemos la señal de reloj acá, ¿cierto? Con un triángulo únicamente, eso significa que se sincroniza con el flanco de subida, vale decir, con la transición desde 0 hasta 1. Y si es que tuviéramos, por ejemplo, el caso contrario, quiero poner otro color, ahí. Si tuviéramos, por ejemplo, que se sincronizara con el canto de bajada, lo identificamos simplemente porque va a aparecer, supongamos acá una burbuja, un triángulo igual, ¿cierto? El CLK puede salir negado. Y con eso nosotros vamos a ver que se va a sincronizar con la transición desde 1 hasta 0. Bueno, me quedo medio chueca, pero es la transición de 1 a 0, ¿ya? Que es el flanco de bajada. Por eso es que yo, solamente con mirar el flip-flop como está dibujado, puedo identificar eso. Y ahí comenzamos el análisis. Recuerden que para nosotros va a ser importante el cuándo están ocurriendo estas transiciones, ¿cierto? Porque cualquier cambio debido a las entradas sincrónicas, que en este caso son, por ejemplo, el T que tenemos en nuestro flip-flop, solamente puede ocurrir en esos instantes de tiempo. Solo ahí, ahí y ahí. Por tanto, serían 5 puntos en los cuales tendríamos que analizar, ¿cierto? Ya, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Luego, vamos a decir entonces, el estado inicial del Q, ¿cierto? Esto es solamente un flip-flop, así que podemos analizarlo sin problema. Va a partir en 0. Parte en 0, y entonces vamos a tener que ver qué pasa justo antes de la señal de sincronismo, que en este caso es el flanco de subida, para el X. ¿Cuánto vale el X? Vale 1, ¿cierto? Y como vale 1, nosotros tenemos que recordar acá cómo trabajaba el flip-flop tipo T, ¿cierto? Que el flip-flop tipo T en realidad trabaja de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, la entrada T, tenemos el estado siguiente,
Si es que el t era 0, lo que pasaba es que se mantenía el estado actual. Si el t era 1, el estado actual se invertía, ¿cierto? Que lo dibujamos acá como un q negado. Vale decir que acá si estábamos en 0, ¿cierto? Y como el t, que obviamente está conectado a nuestro x, ¿cierto? Por eso toma el valor 1, nos va a decir que se va a invertir esto, ¿cierto? Y ahí se invierte y va todo así en 1 hasta al menos el siguiente flanco de subida, ¿cierto? Y ahí yo sigo analizando, eso es lo que hacía. Sin embargo, acá ocurre algo nuevo. Yo lo puse acá para que no nos afectara de momento, pero al momento de tener una entrada asincrónica, el cambio que va a producir ella, que en este caso cuando se va al Z1, va a ocurrir sin importar lo que esté pasando con nuestro flip-flop debido a las entradas sincrónicas. ¿Eso qué quiere decir? En definitiva quiere decir que lo que tenemos acá, por ejemplo, lo vamos a poner en verde, este 1 para nuestra señal Z va a significar una activación del clear. Por tanto, si se activa el clear en este intervalo, quiere decir que aquí sí o sí se va a ir a 0. Sin ninguna duda, ¿ya? Eso va a ser 0 y de hecho podría incluso mantenerse, ¿ya? O sea, en definitiva, la activación del clear, que en este caso se produce cuando tenemos un 1, va a generar que se vaya a 0 nuestra señal de salida o nuestro Q en ese intervalo. ¿Se entiende esa idea? Si es que aparece en este caso un 1 en el clear, se va a 1. O perdón, se va a 0 nuestro Q, ¿ya? Que sería finalmente porque se activó el clear. De hecho, para el caso del preset, sería al revés. Esa es una buena pregunta. Me preguntan si es que el clear siempre se activa cuando está en 1. En realidad, no siempre, porque vamos a ver nosotros a continuación también que se puede activar o con los ceros o con los unos, pero lo vamos a ver en un momento, ¿ya? En principio, lo que sí es importante es que ustedes se centren en el cuando se activa, ¿qué ocurre? ¿Es diferente el cuando se activa lo que ocurre, o lo que ocurre cuando se activa, para ser más ordenado en eso, a cómo se activa? El clear afecta en todo el tramo que es 1. En todo momento que se activó el clear, va a producir el efecto, ¿ya? Quiero que lo vean de esa manera. Cuando se activa el clear, se va a ir a 0 el Q. Después vamos a ver que hay otras formas quizás de activarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque de hecho esa es una muy buena pregunta, porque vamos a ver en un momento que también lo podemos activar de otra manera, ¿ya? Y supongamos que en este caso sabemos que eso sí o sí va a ser 0, porque se activó el clear, ¿cierto? Debido a que apareció un 1 ahí. Y nosotros podemos ahí seguir analizando, y de hecho es muy recomendable primero ver si es que se activó el clear o el preset, y después resolver el circuito fijándonos en las entradas sincrónicas. Quiero preguntarle a ustedes algo, sí. De momento estamos asumiendo que el clear y el preset se activan con el 1, ¿cierto? Porque es lo que estamos viendo hasta este momento. ¿Cuándo se activará el preset? ¿Se activa el preset en algún momento para este circuito? ¿Se activa o no se activa? Está fijo en 0, ¿ya? Entonces, para esta configuración, como está ahora, vamos a tener que no se va a activar nunca el preset para este circuito, ¿ya? Sin embargo, lo que sí puede activarse es el clear, dado que tiene una variable que puede tomar diferentes valores. Como ustedes ven acá, valía 0 para todo este intervalo, bueno, y para ese también, y en ese intervalo valía 1, y por tanto se activó el clear. Y al activarse, produjo el efecto que le corresponde, que es llevar a 0 el Q, ¿sí? Así que nosotros cuando ya identificamos que el preset en este circuito no se va a activar nunca porque está fijo en 0, y además vimos qué pasaba con el Z, ¿cierto? Donde identificamos que aquí se hacía 1 y por tanto se iba a 0 nuestro Q. Ahora podemos trabajar sin ningún problema, ¿cierto? Y yo digo entonces, justo antes, ¿cierto? De esta señal de sincronismo que sería este flanco de subida, ¿cuánto vale el X? Vale un 1. Por tanto, se va a invertir, es lo que dice la tabla, ¿cierto? Si vale 1 se invierte, si vale 0 se mantiene. Y tenemos que se invierte, se mantiene así al menos hasta el siguiente flanco de subida. Vemos cuánto vale justo antes, y vale 0, ¿cierto? Como vale 0, se mantiene. Y de hecho nos quedó como bien simple, porque fue inventado a la rápida, pero si es que yo tuviera, por ejemplo, acá también que analizar, digo entonces, justo antes vale 0, ¿cierto? No vale 1. Nosotros vimos en la clase pasada que
se asume que el valor justo antes porque en realidad esta transición es más lenta. No es instantánea, ¿cierto? No pasa a ser en un tiempo 0 un 1, no. Sino que en realidad se demora un poco y al demorarse en realidad es un 0. Así que en definitiva la aplicación o la activación de nuestro clear no tuvo un efecto real de cambiar el circuito, por decirlo así. Al menos de momento, ¿cierto? Sin embargo, acá ocurre algo, ¿no? ¿Qué pasa con la señal de sincronismo que tenemos acá? Porque hay una señal de sincronismo ahí, ¿cierto? Supone que en este intervalo yo debería haber mirado la entrada y decir, ah, está en 1, y por tanto, si me fijara en lo que pasa con nuestro flip-flop, tendría que existir una transición. Sin embargo, se activó el clear. ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? O, bueno, es muy probable que solamente tengan la duda, pero les adelanto yo que lo que ocurre en estos casos es que las entradas asincrónicas, de hecho, predominan por sobre las sincrónicas. Sí, exactamente como lo mencioné Ian. Predomina el clear. Y en realidad esto es algo muy importante, así que lo vamos a destacar bastante. Las entradas asincrónicas predominan por sobre el clear. ¿Y eso creo que era? Ahí está. Importante. Por algún motivo el lápiz está como más saltarino hoy día. Pero no sé si ustedes lo ven así como que está como que parpadea. Y como que salta de un lado a otro. Importante. Las entradas asincrónicas predominan por sobre las sincrónicas. ¿Eso qué quiere decir? Que en definitiva, en el momento que se activa un clear o un preset, eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Va a predominar él. Y vamos a ver que en realidad lo que podría haber ocurrido si es que no se hubiera activado el clear, se va a perder simplemente. Aquí este flanco de subida ya no lo tomamos en cuenta. Se activó el clear y ahí está eso, quedamos. E incluso, fíjense que después, ¿cuánto sigue siendo la señal? Mientras yo termino de escribir, quiero que me lo escriban en el chat, por favor. Las sincrónicas predominan por sobre las sincrónicas. Por sobre las sincrónicas. Cero, ¿cierto? Debido a que cualquier cambio que podría ocurrir después, ¿cierto? Debido a la sincrónica ya no se va a presentar porque no tenemos más flancos de subida. Así que efectivamente se hubiera mantenido en este caso en el valor que está, ¿cierto? Que es 0, de hecho. ¿Ya? Y las entradas predominan por sobre las sincrónicas. Y lo voy a hacer un poco más explícito también. Sincrónicas. Eso quiere decir que al activarse ya sea el clear o el preset, no se debe considerar en este caso, al menos en ese intervalo, lo que ocurre debido a las entradas sincrónicas. Eso quiere decir que si en un intervalo se activa el preset o el clear, y fíjense bien en lo que acabo de decir, el preset o el clear. Muy bien, de hecho, muy bien. Bien, porque era precisamente lo que les iba a comentar. Me consulta respecto a que puede suceder que dos entradas asincrónicas se activen a la vez. O no tendría sentido en la realidad. Y de hecho podría darse el caso que se activaran, ¿cierto? Lo que pasa es que en un circuito, si es que eso ocurre, en realidad nosotros no podemos tener certeza de lo que va a pasar. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se recomienda hacerlo. Sin embargo, obviamente, físicamente yo podría activar las dos, ¿cierto? Lo que ocurre es que en la realidad va a predominar una, ya sea porque fue más rápido o por la construcción misma del dispositivo. Se parece a cuando yo les decía que si le aplicábamos 2.1, ¿cierto? A la entrada SIR, ¿cierto? Algo como como ese estilo. Y en realidad, por eso mismo es que no se debe realizar, pero si que se realizara no podríamos saber específicamente, al menos anteriormente, qué va a pasar. Intervalo, se activan o se activa el clear o el preset, el clear o el preset. Me dice Matías, es que entonces de ahora para todos los diseños de flip-flop van ambas señales asincrónicas. Y a la que tenga una señal en la resolución se considera.
Sí, sí. Y es que de hecho podríamos tener incluso una señal para el preset y una señal para el clear. De hecho, hay otros ejemplos que vamos a ver hoy día. Se considera eso, ¿ya? Y lo que ocurre es que simplemente vamos a tener que fijarnos antes de las asincrónicas o fijarnos en qué ocurre con ellas y luego con las sincrónicas. Eso es lo que deberíamos hacer. Ya, pero lo vamos a ver con los ejemplos. Ya igual la próxima semana vamos a hacer solamente ejercicio. Así que en ese sentido me interesa que se entienda como la lógica viendo lo que estamos viendo y ir de a poco subiendo el nivel. Y créanme que vamos a subir bastante el nivel porque por ahora estamos haciendo como más que nada viendo los detalles así como más relevantes de cada una de las entradas. Eso quiere decir que si en un intervalo se activa el clear o el preset, no se considera lo que ocurre con las entradas sincrónicas. En realidad es como que se puede obviar en realidad su efecto. Por ejemplo, si se fijan ahí, nos dio lo mismo que dije que fuera un 1 y que por tanto tendría que haberse invertido, ¿no? Predominó lo que ocurrió con en este caso con el clear y nos olvidamos de lo que pasó ahí, ¿cierto? Lo que ocurre con las sincrónicas. Con las sincrónicas. Con las entradas sincrónicas, pongamos. Para que tenga su nombre completo. Sincrónicas. ¿Ya? Eso es importante, por eso lo destacamos así. Y estamos listos con esa señal, ¿cierto? Correspondiente a ese flip-flop. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver algo que también lo estaban consultando ustedes mismos y que se refiere a lo siguiente. Mientras tanto voy a guardar ya, porque ustedes saben que últimamente los temas técnicos han estado medio complicados, ¿no? Así que mejor ponernos en todos los casos. Y lo vamos a dejar por acá. Que de hecho, les había comentado yo que iba a formatear el PC, al final lo formateé y ahora no tiene casi nada. Así que de colgarse no se cuelga, pero claro, el internet tenía que tener problemillas. Sí. Sería un poco iluso de mi parte esperar que no. Pero esta es la clase, supongo que la clase 20, ¿no? ¿Sería la clase 20 o la clase 21? Vamos a escribirlo por mientras como clase... Profe, la clase Es 21. Ah, ya, muchas gracias. Sí, porque hicimos la otra la hice en PDF, si no me acuerdo. Lo guardé en PDF y por eso no se ve así. Ya, paralelo 1. Ahí estamos. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver el cómo se activa el preset o el clear. Porque eso cambia, ¿cierto? Ustedes tienen que separar dos ideas. Una es lo que ocurre cuando se activa y otra es cómo se activa. ¿Ya? El clear cuando se activa siempre va a mandar el Q a 0. Y el preset cuando se activa siempre va a mandar el Q a 1. Eso no cambia su función. Sin embargo, lo que sí puede cambiar es en el cómo se activan. Ya, ahora vamos a ver entonces esto. Entradas activas en nivel alto y en nivel bajo. Activas en nivel alto y nivel bajo. Nivel bajo. Ya, entonces con lo que nosotros vamos a utilizar en realidad para este tipo de problemas es lo siguiente. Y de hecho esto es totalmente genérico. Supongamos que tenemos estas entradas, miren. Vamos a dibujar yo acá un dispositivo. Yo voy a poner acá el preset. Pongo el preset. Supongo que esto es un flip-flop ya. Y acá voy a dibujarlo de esta forma, miren. De hecho, mejor para hacer un poquito más simple de análisis, lo vamos a hacer todo de una misma manera para un flip-flop y de la manera diferente que sería en este caso activo nivel bajo para el otro, ¿ya? Aquí tenemos un flip-flop. Tenemos un flip-flop donde tenemos dos entradas asincrónicas, ¿cierto? Tenemos el preset y el clear. Y acá tenemos otro flip-flop. Miren, vamos a tener un flip-flop que se va a activar de la siguiente manera, o va a tener el siguiente tipo de entradas. Ahí vamos a tener algo de esta forma. Ahí vamos a tener el preset. Vamos a tener el clear. ¿Notan la diferencia, cierto? Yo creo que sí, de hecho es bien evidente.
Y vamos a tener entonces que este primer caso que está acá, vamos a darle rojo a este. No, a este le vamos a dar rojo. Activas en nivel bajo. Estas van a ser las entradas activas en nivel bajo. Suena como medio extraño, ¿cierto? Pero en realidad no es nada más allá que simplemente el efecto que produce el preset, o vale decir, su activación, se va a producir en este caso cuando tengamos un 0 en la entrada, y en el otro caso de acá, que es el que nosotros vimos previamente, se van a activar cuando tengan un 1. Eso es toda la diferencia. Así que lo vamos a poner acá. Estas van a ser entradas, de hecho de haberle puesto por último así, activas en nivel alto. En nivel alto. ¿Sí? Entonces las entradas activas en nivel bajo, las entradas activas en nivel alto. Voy a escribir nuevamente qué era lo que ocurría, ¿cierto? Teníamos acá, se activan con un 1 y en otro caso se activan con un 0. Se activan con un 1, ¿cierto? Y las otras se activan con un 0. Y algo que quiero mencionar también, porque a veces puede ser un poco confuso, es el si cambia lo que ocurre. Y recuerden lo que les comento yo. Una cosa es cómo se activan y otra cosa es lo que producen. Al activarse el preset siempre lleva 1, el Q. Y al activarse el clear siempre lleva 0. Esta es la única diferencia respecto a lo que nosotros estábamos revisando. ¿Se entiende la idea? Quiero que me confirmen si es que se entiende o si es que a alguien no le queda claro, le parece muy extraño. Yo mientras tanto voy a buscar un problema de alguna prueba ya. Tengo algunos por acá, así que esos me van a servir muy bien. Sería... De hecho tenía unos por acá también, ¿eh? Pero encontrarlos... No, mejor de una prueba. ¿Sí? ¿Se entiende? Recuerden. Entradas activas de nivel alto, se activa, ¿cierto? En este caso, el preset o el clear con un 1, que era el caso que nosotros teníamos en el ejemplo de arriba, ¿cierto? Se fijan que acá, vuelvo inmediatamente ya, solamente para que lo vean. Se fijan que ahí lo escribí así, preset, clear. Por tanto, acá como el preset estaba conectado a un 0, no se iba a activar nunca, porque activa nivel alto. Lo que pasa es que yo no lo había dicho, ¿cierto? Y acá, el clear que estaba conectado al Z, ¿se activó cuándo? Cuando apareció un 1. Sin embargo, el efecto no cambió. El efecto de que se active el clear es siempre llevar a 0, como ustedes pudieron ver ahí. Si es que por algún motivo se hubiera podido activar, si hubiéramos tenido otro valor acá en el preset hubiera seguido llevando a 1, ¿cierto? Y en un momento vamos a ver un ejemplo acerca de cuando tenemos, por ejemplo, una entrada, en este caso preset o clear, activa a nivel bajo, ¿ya? Y una pregunta que podrían estarse haciendo algunos de ustedes es, en algún flip-flop podría tener yo, por ejemplo, un preset que fuera activo en nivel alto y un clear en nivel bajo o al revés. Y de hecho, técnicamente sí podría. Sin embargo, en la realidad no se ve. No se ve mucho, la verdad, porque no tiene mucho sentido hacer esta diferencia. O sea, generalmente se trabaja o con activas en nivel alto o activas en nivel bajo. Y vamos a llegar acá. Mientras tanto, yo les hago una pregunta para que lo piensen. Así. Y siempre me interesa a mí bastante que ustedes traten de usar el sentido común para ver si realmente le hace sentido lo que estamos viendo. ¿Por qué creen ustedes que podría existir la necesidad de incluir este tipo de entradas? ¿Para qué me podría servir a mí ocupar entradas aquí en nivel bajo? O sea, que aparezca un 0 para que se active. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué podría ser necesario el tener entradas aquí a nivel bajo? Que se activen con un 0. Cuando sería súper fácil pensar, si que aparece un 1, se activa. Sería como más intuitivo, ¿cierto? En teoría. ¿Qué creen? Pueden elucubrar cualquier teoría, ¿eh? Ya, no se preocupen si difiere mucho lo que realmente es. ¿Sí? Lo importante es hacer el ejercicio del pensar por qué. Y me dicen por acá, para cambiar el resultado de una puerta lógica, de hecho, quizás podría realizarse para eso. Pero tiene que ver con lo siguiente.
tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros estamos trabajando en circuitos de verdad, en circuitos reales, para ahorrar entradas, para que no choquen otras señales, ya miren, ahora le voy a dar la respuesta. En realidad es porque en el mundo real nosotros tenemos lo que se llama el ruido eléctrico. ¿Qué es lo que es el ruido eléctrico? Son simplemente, supongamos que yo tuviera, este fuera el tiempo, este es la tensión que yo tengo, por ejemplo. Supongamos que yo debería tener 0 volt en algún punto de mi circuito. En la realidad a veces se inducen algunas tensiones y ese valor no es 0. Ese valor puede ser incluso cercano a 1 volt. De hecho, no sé, su mesa, por ejemplo, podría tener una tensión más arriba de lo que uno podría esperar. Y más aún en diversos dispositivos que tienen muchos cables, alambres. ¿Eso qué provoca? Que en alguna ocasión, debido al ruido eléctrico, podría haber un pic que haga que aparezca acá un 1 que en realidad no está. ¿Y por qué pasa eso? Porque simplemente algún elemento, alguna pista, algún cable funciona como una antena y se le induce una tensión. Y eso aparece después en nuestro circuito como un error, ¿ya? Porque apareció así, no quiero decir mágicamente, pero de forma totalmente así impredecible apareció un 1 que no debía estar ahí. Entonces podría ser el caso que por algún motivo acá apareciera un 1, porque en realidad era una tensión que por un instante de tiempo se elevó y me llevara el preset y por tanto el Q a 1. O en realidad me activara algún equipo o lo desactivara sin que yo lo quisiera. Y uno podría decir, ya, pero ¿y eso no podría ocurrir en el caso de usar entradas activas en nivel bajo? Y en realidad, aunque ustedes no lo crean, en un circuito real, llegar a un nivel 0 o un nivel bajo es más difícil que aparezca una tensión de un valor que podría considerarse un 1. Yo para que aparezca un 0, efectivamente tengo que conectarlo a tierra, a mi nivel de referencia. Y ahí aparece el 0. Pero que aparezca un 0 por error así, es muy difícil en comparación. Por eso es que se prefieren, de hecho, aunque ustedes no lo crean, las entradas activas a nivel bajo. Porque yo tengo que tener la certeza de que efectivamente alguien puso un 0 ahí, que no surgió mágicamente y apareció el 0, como sí podría ocurrir con los 1. ¿La ingeniería? Claro, es más que nada por eso. Ya, y yo tenía por acá una pauta que íbamos a ver por acá. A ver, primer semestre 2017, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué es lo que hay. Puede ser muy diferente. Y esta pauta. Miren, ahí tenemos un problema interesante. Ese problema me gustó. Claramente ustedes pueden ver acá. Tenemos, ¿cierto? Una X, tenemos una Y, tenemos JK, ¿cierto? Este es un flip-flop JK, tiene en este caso un preset, ¿cierto? Un preset activo en nivel... ¿En qué nivel se activa? Este preset, este clear, ese clear y ese preset. En nivel bajo, ¿cierto? O sea, yo tengo que ponerle un 0 para que se active el preset, un 0 para que se active el clear en cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Qué problema vamos a resolver? Rápidamente, yo lo voy a copiar rápidamente. De hecho, deberíamos poder... Si pudiera copiar la imagen. De hecho, eso voy a hacer. Voy a copiar la imagen. Para que así nos quede más cómodo. Y además me ahorro el tiempo de dibujarlo yo mismo. Ya, vamos a recortarlo y lo vamos a pegar ahí. No, recortes. ¿Le hace sentido lo que le decía yo respecto a los niveles de tensión y que en la realidad, de hecho, pueden aparecer más fácilmente los unos que los ceros? ¿O no le hace sentido? Porque podría no hacerle sentido. A ver, vamos a intentar pegarlo. ¿Sí? Sí. Profe, pero una consulta con respecto a eso. ¿En qué circuito se utilizaría entonces el que se activa con tensión alta o un nivel alto? ¿Y en qué circuito se utilizarían los de bajo? Mira, por lo general, en la mayoría de los circuitos digitales se tiende a ocupar señales activas en nivel bajo. Por ejemplo, los circuitos analógicos, donde hay niveles de tensión que son diferentes, que por ejemplo uno diga, la tensión puede moverse entre un valor, digamos, desde 0 hasta 12 volt, pero de forma continua, vale decir que puede tener un 7,5, un 7,6, cosas por el estilo. Yo podría usar unos dispositivos que se parecen en realidad a lo que estamos trabajando nosotros, pero que en realidad son comparadores. O sea, son dispositivos que te dicen, ya, si es que yo, por ejemplo, tengo que la tensión está entre 3
y por ejemplo i7, que algo pase, que algo se active. Ahí yo ocuparía algo de ese estilo y no estaría usando nivel bajo, ¿cierto? Aunque puede sonar un poco diferente, pero en esas aplicaciones se usan más cosas de ese estilo ya, porque sería como raro el trabajar con, por ejemplo, nivel bajo en ese caso. Eso sería bastante raro. Profe, y una entrada de nivel alto podría venir, por ejemplo, en un circuito desde un estímulo, por ejemplo, físico, una cosa así como un interruptor, un switch, eso podría Claro. ser Sí, una entrada de nivel alto. sí, de hecho se podría. Se podría sin ningún inconveniente. De hecho, es un buen ejemplo. Ya, ahí lo vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, condición inicial. Veamos si en el problema se mencionaba. En el problema me decían que la condición inicial era... De hecho, lo puedo ver directamente en la resolución, pero nos dicen que la condición inicial... Voy a tener que mirarla en la solución nomás. Es 0,0 la condición inicial. 0,0 la condición inicial. Eso es importante. Entonces tenemos, ¿cierto? Es Q1, Q0, se llama Q0, ¿cierto? Sí. Condición inicial va a ser 0,0. Eso es la condición inicial. Vamos, para que sepamos de dónde parten, ¿cierto? Tenemos también, ¿qué más? Tenemos una entrada X y una entrada Y. La entrada X, como ustedes pueden ver, está conectada acá, por ejemplo, a J1, está conectada acá también a esta puerta, que esa es una XOR, y por acá también, está en todas partes en realidad. Y si ustedes se fijan acá, miren, como que esta señal se convierte en el reloj de la otra. Está interesante el problema, así que lo vamos a resolver, ¿ya? Ya. Primero, vamos a obtener entonces la Q1. ¿Cómo obtenemos la Q1? Vamos a dibujarla acá. Q1. Dijimos que el estado inicial, según lo que yo tuve que mirar en la solución, es 0. ¿Ya? Eso se entiende que era un dato de entrada, ¿ya? Lo que pasa es que no lo tenía puesto en la pauta. Ya, parte en 0. Y lo pongo hasta ahí. ¿Con qué señal se sincroniza este flip-flop? Flanco de subida, de bajada, con respecto a qué señal. ¿Cuál sería? De subida. De subida, ¿cierto? De subida, muy bien. Y de hecho estaba marcado, así que ahí... Ya, entonces va a ser con el de subida y yo lo voy a seguir marcando hacia abajo. Va a ser ahí. Ahí. Pensé por un momento que no podía dibujar sobre la imagen, pero de hecho sí puedo. Les decía yo antes, si es que ustedes veían así como como que se mueve mucho el cursor, como que parpadea. ¿Lo ven así? ¿O yo solamente lo veo así? ¿No? ¿Ustedes no lo ven así? Miren, tienen suerte, porque yo lo veo parpadeando. Entonces cuando dibujo, no solamente con el controlar dónde va, tengo que ver así como imaginarme dónde está. Pero así vamos a ir aprendiendo. Que de hecho había estado buscando un software que no dependiera, por ejemplo, del internet en sí para mostrarle, por ejemplo, lo que ocurre en pantalla. ¿Por qué la señal ¿por qué señal tiene el segundo preset? Ah, ¿qué señal tiene el segundo preset? Ah, ya. Estaba leyendo súper mal. Ahí está. Este tiene un 1, este tiene un I. ¿Ya? Y ahora, con eso, claro, se sincroniza con los flancos de subida. Pero quiero que ustedes me digan, ¿con qué se sincroniza, o en este caso, qué pasa con las entradas sincrónicas de nuestro primer flip-flop? ¿Cómo es por ejemplo, esta señal? ¿Puede activarse ese preset? Claramente sí, ¿cierto? Pero el clear, como pueden ver ustedes, si es activo en nivel bajo, quiere decir que tiene que aparecer un 0 para que se active, ¿cierto? Como acá hay un 1 fijo, eso significa que hay un 1 que no cambia, nunca se va a activar el clear para este flip-flop. ¿Ya? No se va a activar ese clear. Solamente podría activarse el preset, y que depende en este caso del I. ¿Ya? Vamos a seguir marcando unas pocas más y después por último hago más líneas segmentadas. Y en realidad son varios puntitos así que van danzando hacia abajo. Ya, ahí sí. Y acá tenemos otro más. Ya, con eso. Dijimos, ¿cierto?, que el primer preset, que era el que tenía yo acá,
estaba conectado a el i, ¿cierto? Preset, le vamos a poner preset 1, ¿cierto? Es igual a i. Y de hecho, es lo que tenemos acá. Por tanto, si es que es activa nivel bajo, como ustedes pueden ver por la anotación, y decir que cuando el i es 0, se activa el preset. Cuando el i es 0, se activa el preset. Y yo algo que recomiendo bastante es que ustedes lo marquen. Por ejemplo, que hagan esto y que digan, ya, yo sé que cuando el i es 0, se va a activar en este caso mi preset, ¿cierto? Y no se preocupen ahora de que la activación sea con el 0, porque eso simplemente nos indica que se activa. Y lo que va a pasar con el preset va a seguir siendo lo mismo de siempre. Así que como se activó el preset en esos intervalos, yo tengo total certeza que al menos en estos intervalos la señal del Q se va a ir en este caso, y ese no era el Q1, ¿cierto? Era el Q0, si no me equivoco. A ver, déjenme chequear. No era el Q1, está bien, están ordenados. Ahí. Al menos en estos intervalos la señal va a valer 1, con total certeza. ¿Por qué? Porque se activó el preset en dichos intervalos. ¿Sí? Recuerden, cualquier duda, me detienen ya. ¿Por qué estoy poniendo esto en 1? Porque se activó en este caso el preset debido a que nuestra señal tomó el valor 0. Y como podemos ver en la imagen, el preset, por su notación, ¿cierto? Es activo en nivel bajo. Se activa con el 0. Así que por eso lo estamos haciendo así. Sin embargo, su función no cambió. Además, una vez que tenemos claro la condición inicial, tenemos claro también qué pasa con nuestro preset, ¿cierto? El clear vimos que no se podía activar porque nunca va a ser 0, está fijo en 1. Pero yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué pasará con la señal en este intervalo, en lo que viene después de esto y después acá? ¿Puede haber un cambio? ¿Podría haber un cambio en estos intervalos, lo que viene justo después? Hasta al menos el siguiente flanco de subida. ¿Qué creen ustedes? Mi pregunta igual es como que da a entender lo que ocurre, ¿cierto? Y la realidad es que como los cambios debido a la entrada sincrónica, vale decir, el Q, el J, el K en este caso, solamente pueden ocurrir en los flancos de subida o de bajada, ¿cierto? Que en este caso son los flancos de subida. Así que en este intervalo yo sé que no puede haber un cambio. No puede haber un cambio porque recién acá vamos a analizar lo que pasa con la entrada sincrónica. Lo mismo ocurre ahí. Así que por eso se mantiene. ¿Sí? ¿Se mantiene por qué? Porque en realidad no puede haber un cambio en ese intervalo debido a las entradas sincrónicas. ¿Se entendió esa parte? Mientras yo dibujo ahora nuestro flip-flop JK y cómo trabajaba. Bueno, esto intenta hacer una tabla. Tenemos una tabla. Tenemos el J y el K. El J y el K. Tenemos el Q siguiente. Tenemos ahí. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Por último, me escriben si no, para chequearlo. Lo consulto porque por lo general es una pregunta que surge en estos casos. Bastante común. Ya recuerden, cuando es 0, se mantiene. Cuando son 0, 0, en realidad se mantiene. Acá se va a 0 el estado siguiente. Acá se va a 1. Y acá se invierte simplemente, ¿cierto? Se invierte. Ya. Con eso listo, entonces, ¿qué hacemos? Partimos. Y nos fijamos en qué tenemos conectado a nuestras entradas, en este caso J y K. Podemos ver que en el J1 vamos a tener el X. ¿Ya? Esto sería entonces también igual a J1. Vamos a ver en el caso del K1. El K1 está conectado al I, así que nos queda directamente mirar acá, ¿cierto? Y nos fijamos. Justo antes, bueno, sabemos que acá no puede haber cambio, ¿cierto? Debido a que recién vamos a hacer un análisis en esta señal de sincronismo, acá también, ¿cierto? Y vemos, justo antes vale 1, 1. Así que se va a invertir, va a pasar a ser 1. Va a pasar a ser 1, voy a tratar de acertarle yo la altura que estaba eso, y se va a mantener en 1 al menos hasta el siguiente flanco, ¿cierto? Después analizamos qué pasa con nuestras entradas, y vemos que tenemos un 0, 1, vale decir la condición que está acá. 0, 1, que es la condición de reset, ¿cierto? Así que se va a ir a 0. Se va a 0, todo perfecto, y va siendo 0, y aquí se activó el preset, ¿cierto? Lo cual lo forzó a ir a 1. Pueden notar que aquí se produjo un cambio, ¿cierto? Si es que yo no hubiera considerado el preset, esto no lo habría notado. Y podría haber dicho, no, es que sigue siendo 0 hasta al menos el siguiente flanco de subida. Y no, esto actuó inmediatamente, ¿cierto?
acá, como ya vimos, ¿cierto? Esto sigue siendo 1 porque el preset está activado. Se mantuvo en 1 porque no puede haber un cambio, ¿cierto? Debido a las entradas sincrónicas hasta al menos el siguiente flanco de subida, que vamos a ver si es que existe ese cambio. ¿Ya? Vemos entonces que justo antes vale 1, 1. Recuerden que se ve el valor justo antes. Eso implica que se produce una inversión. Vemos acá que se va a ir entonces a 0 hasta al menos el siguiente flanco de subida. Volvemos a analizar. Tenemos un 0 y un 1, lo cual según nuestra tabla indica que se va a 0, pero ya está en 0, así que se mantiene. Y se mantiene así hasta al menos el siguiente flanco. Acá analizamos, en realidad ni siquiera tenemos que analizar porque ¿qué pasó ahí? ¿Se fijan que está justo en el flanco? Aquí yo podría haber analizado y todo y haber producido un efecto, pero como se activó justo ahí, predominó. Y ya lo que sea que haya tenido que pasar, en realidad debido a la entrada sincrónica no va a pasar, sino que lo que va a ocurrir es lo que nos indicó la entrada sincrónica. Así que esto nos va a dar 1 simplemente, y se va a mantener ese 1 en alto hasta al menos el siguiente flanco de subida, cuando recién ahí yo voy a ver qué pasa con nuestra entrada sincrónica. ¿Se entiende hasta acá? Les pido que me confirmen. De hecho, sí que me escuchan al menos. Sí, sí, se entiende todo. Ya, muy bien. En cualquier momento me escriben, ya yo estoy mirando de reojo ahí si es que alguien escribe algo en el chat. Entonces nos fijamos, justo antes de esta entrada sincrónica, o en realidad, perdón, de esta señal de sincronismo, vamos a ver las entradas sincrónicas, que están en 1. Por tanto, se invierte, así que va a pasar de 1 a 0. Va a pasar de 1 a 0, se va a mantener así al menos hasta el siguiente flanco de subida, donde volvemos a analizar. Y nuevamente siguen siendo 1. Noten ahí que ese cambio que ocurrió momentáneamente en el J1 no tuvo ningún efecto, ¿cierto? Porque los cambios, y en realidad lo que pasa con la entrada, solamente nos interesan en ese momento. Justo antes, casi infinitesimalmente antes de nuestra transición. Y ahí se invirtió, por tanto, y fue 1. Y hasta ahí llegamos con la Q1. ¿Dudas? Profe, si en ese última, a Acá. ver, que sería en el, si no me equivoco, la tercera de la derecha a la izquierda, flanco de subida, donde se Ya tú dices, activa, acá. sí, ahí, justo ahí, si esa es el reset, ¿verdad? La activación del reset. En este caso se activó el preset, el que lleva 1. ¿Verdad? El preset. Si esa activación se hubiera extendido hasta el otro flanco de subida, ahí hubiera mantenido constante después, ¿o no? Claro, efectivamente. Ya. Supongamos que esto, imaginémonos que el preset hubiera estado activado todo este tiempo, por ejemplo, estaba todo esto en 0. En realidad, todas esas señales de sincronismo es como que se pierden. Predomina en este caso el valor que nos está indicando la entrada asincrónica. Así que no hubiéramos analizado nada más referido a las entradas sincrónicas. ¿Sí? Sí, vale. Es bastante poderoso en este caso, en realidad, las entradas sincrónicas, porque ellas, en el momento que se activan, fuerzan una condición y es nueva. No hay más vuelta que darle. Y ahora, ¿qué hacemos entonces? Fíjense que en este circuito está configurado de tal manera que tenemos acá un flip-flop y sus salidas van a afectar al siguiente, ¿cierto? Así que, mientras yo guardo para que no se nos pierda nada, vamos a ver que tenemos que obtener estas señales, tenemos que obtener el T0 y bueno, y vamos a ver que el Q1 negado también va a afectar como reloj, así que si yo quiero lo puedo también obtener directamente el Q1 negado. ¿Les parece si obtenemos el T0 y después ponemos el Q1? ¿O al revés? ¿Cuál quieren primero ustedes? ¿El Q? Ya, vamos a obtener entonces el Q, el Q1, ¿cierto? Voy a poner el Q1 negado porque lo vamos a usar como señal de sincronismo, ¿sí? En este caso no están conectados al mismo clear, al mismo clock, ¿cierto? Sino que él se sincroniza con esta señal. Al obtener el Q negado lo tengo, esa será mi nueva señal de reloj y tengo que sincronizar con mi flanco de bajada. Efectivamente, sí, estás en lo correcto. O sea, para el segundo flip-flop es el Q1 su señal de sincronismo. Y nos sincronizamos con sus flancos, ¿cierto? Así que voy a escribirlo directamente. Recuerden que el Q1 negado va a ser simplemente la inversión de lo que tenemos acá. O bueno, si lo logro dibujar así tal cual. Ahí, ¿cierto? Ahí es tal cual. Mientras yo hago un esfuerzo de dibujarla tal cual. Ah, ¿qué pasó ahí? Ahí sí. Ahí. Ahí, ¿cierto? Y seguimos. Ahí.
Ya, ahí tenemos entonces el Q1. Y ahora nuestro segundo flip-flop se va a sincronizar, como ustedes bien me decían, ¿cierto? Con la señal, en este caso, del flanco de bajada, ¿cierto? Podemos notarlo acá, porque está la burbuja y la barra. Así que yo voy a marcar los flancos de bajada por mientras, para tenerlo adelantado. Al menos los voy a dejar dibujados, ¿ya? Y después tenemos que obtener el T0. Y lo vamos a poner en azul esto. En azul. De hecho, mejor en rojo porque teníamos el otro, ¿cierto? En azul. Así que vamos a tener una señal de sincronismo acá. Ahí. Vamos a tener otra acá. Vamos a tener otra acá. Y otra acá. O sea, en realidad deberíamos analizar en principio en 4 puntos. Nada más que eso. ¿Cierto? Y lo vamos a marcar un poco más. Y luego vamos a tener el T0. Y con el T0 ya nosotros podemos ir avanzando más allá. Vamos a marcar otra más. ¿Cierto? Ahí. Ahí. Ya. Bueno, ahí serpenteé un poco más, pero estamos bien. Ya. Nos queda entonces obtener la señal ahora de entrada de nuestro flip-flop, porque es finalmente la que vamos a utilizar también, ¿cierto? Así que buscamos el T0. ¿Cómo obtenemos el T0? Ustedes pueden ver que es la suma exclusiva del X y el Q1. Y cuando hay una suma exclusiva, en realidad, ahí tengo que ir casi intervalo por intervalo analizando. Ya no hay mucha más vuelta que darle. Yo voy a anotar la función. T0 igual X, suma exclusiva con Q1. T0, acá está. T0 era igual X, suma exclusiva con el Q1, ¿cierto? Era el que estaba ahí. Y lo vamos a escribir acá. Vamos a tener entonces lo siguiente. Tengo todos en rojo. ¿Por qué? Ya, ahora T0. T0 lo voy a poner de hecho acá. Lo vamos a poner ahí. Y ahí, ¿cierto? T0. Suma exclusiva del X con el Q1. Y voy a tener que saber mirar el X también. Ya, el X en este intervalo. ¿Cuánto vale? Vale 1 y el Q1 vale 0. Son diferentes. Recuerden que esta función cuando son diferentes es 1, cuando son iguales es 0. Y ya, muy bien. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Que va a estar en 1, al menos en ese intervalo, ¿cierto? Porque vale 1 y vale 0. Son diferentes. Después acá, como ustedes pueden ver, son iguales. Son iguales hasta este punto de por acá, ¿cierto? Hasta ahí. De hecho, vamos a marcar un poquito por acá. Ahí. Así que vamos a tener un pequeño intervalo en el cual va a ser 0 y 1 diferentes, así que va a haber un 1 acá. Un 1 ahí. Después, ¿cuánto vale? Este vale 0, así que aquí van a ser 0. Ahí. Después, ¿qué ocurre? Esto vale 1 y vale, perdón, vale 0 y vale 1. Así que vamos a tener otro intervalo en el cual van a estar en 1, porque van a ser diferentes, recuerden. Si son diferentes, es un 1. Acá tenemos nuevamente que son iguales, ¿cierto? Así que, de hecho, son iguales en todo este intervalo. Hasta al menos acá son 0. Hasta ahí al menos. ¿Cierto? Porque son iguales. Luego vamos a tener que son iguales porque en 0, ¿cierto? Así que todo esto va a ser 0. Hasta al menos acá, si no me equivoco. Sí, hasta ahí. Después son iguales pero en 1. Bueno, siguen siendo 0. Después son iguales en 0, pero ahí hay un pequeño flanco de subida. O sea, perdón, un pequeño pulso, ¿cierto? Ahí vale 1 y aquí vale 0. Y después van a ser 0. No me voy a equivocar en ese, sí que lo dibujo bien así. Bueno, si es que intento dibujarlo bien. Ahí. Ahí, ¿cierto? Hay un pequeño pulso. Y como pueden ver, si es que se me pasaba ese pulso, yo decía, no es 0 todo hacia adelante, podría cometer un error grave, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entendió lo que hice ahí? Ahí tuve que simplemente ir intervalo a intervalo. Si es que hubiéramos tenido una multiplicación o una suma, hubiera sido más simple, pero no es el caso. Ahora, con el T listo, y conociendo ya nuestra señal de reloj, que sería la que vamos a usar ahora, que es esta, podemos obtener entonces el Q0, ¿cierto? El Q0, yo sé, según lo que les había comentado, ¿cierto? Que el estado inicial era 0, así que, bueno, de hecho no debería asegurarlo tan rápidamente, pero ahí. Debería poner brevemente que vale 0, ¿cierto? Y vamos a ver, ¿cuándo se activa el preset all clear? De hecho, recuerden, entradas sincrónicas.
¿El preset se puede activar para este flip-flop? ¿Se podría activar? De hecho no, ¿cierto? Porque está fijo en 1. Y como por esta notación nosotros sabemos que es una entrada activa en nivel bajo. Así que el preset nunca se activa. Sin embargo, el clear se podría activar, porque depende de esta variable que es la i. Así que yo me fijo entonces, ¿cuándo se activa el i? El i se activa, como es activa en nivel bajo, cuando, o en realidad, perdón, el clear se activa cuando el i toma el valor 0. Vale decir, en esos intervalos, que están marcados, de hecho, por suerte. Así que yo sé que en esos intervalos, el Q0 va a saber ser 0. Miren, al menos acá. Ahí va a ser 0. Hasta ahí, ¿cierto? Está marcado acá. Luego, acá también, porque se está activando el clear, ¿cierto? Ahí. En el primer flanco de T0 no es 1, 0. ¿Dónde? Tú dices, ¿a cuál te refieres? ¿No se mantienen en 1? Tú dices acá. ¿Me podría especificar si te refieres al T0? ¿Sí? Ya. Tú dices que hay alguna diferencia con el valor de T0, ¿no? Ah, X vale 1. Ah, pero es que recuerda que es el Q1. ¿Te fijas? Es el X y el Q1, no es el Q1 negado. El X vale 1 y el Q1 vale 0. Por eso, como son diferentes, es 1. ¿Sí? Me da la impresión de que te fijaste en este. ¿Sí? Así que sería ahí 1. Acá son iguales, hace 0, ¿cierto? Acá, en este caso, son diferentes, vale 1. Son iguales, estoy comparando, recuerden, el X y el Q1. ¿Sí? Por eso, mira, vale 1 y aquí vale 0. Como son diferentes, sería 1, el T0. Recuerda que todavía el X0 no lo estamos resolviendo, no hemos hecho nada con él todavía. Aquí se me alargó un poco la línea ya porque yo debería haber dicho que parte en 1, pero de una forma más breve. Ahí. ¿Sí? Parte en 0, perdón. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que se activan los clear, ¿ya? Y lo vamos a revisar. Me da la impresión de que existe un... ¿Tú piensas que se mantiene en 1 cuáles? En el T0. Ya, pero mira, vamos a ir por partes. ¿Qué tenemos acá? El Q1 negado está de esa manera. El que tiene, después viene el flanco. Ya los voy a revisar todos, ya, en el T0. Veamos. Tenemos entonces 1 y acá tenemos 0. En ese intervalo vale 1, ¿cierto? Después tenemos 1 y aquí tenemos 1, ¿cierto? En ese intervalo, al menos acá, como son iguales, es 0. Después tenemos 0 y acá es 1. Por tanto, son diferentes, ¿cierto? Después tenemos 0 y tenemos 0. Así que son iguales, es 0. Acá tenemos, ¿cierto?, que vale 0, aquí vale 1. Tenemos 1, ¿cierto?, en ese intervalo. Luego tenemos 1 y acá tenemos 1. Claro, sí, es que es fácil de repente mirar la otra señal, ¿cierto? Porque si uno mira la de abajo, ahí puede cometer errores. Así que mucho cuidado con eso. Yo por lo general cuando lo hago en papel, lo que yo hago es marcarlo así. Por ejemplo, destaco el X, o si tienen destacador, por ejemplo, pásale destacador nomás. ¿Se fijan? Le pasan a esa y le pasan, por ejemplo, a esa, porque si no, de verdad que es fácil equivocarse. Ya, y seguimos. Entonces, ya habíamos visto, ¿cierto?, que para estos intervalos iba a valer 0, acá también 0, porque se activó el clear, ¿cierto? Recuerden que el clear estaba conectado directamente a nuestro i. Y sabemos que al menos durante todo esto se va a mantener en 0, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Porque nos estamos sincronizando ahora para el caso del flip-flop 0, que sería este flip-flop que está acá, con la señal que viene del Q1, ¿cierto? Y no está negado, no, es el Q1 negado simplemente. Así que con eso yo puedo decir directamente que si acá fue 0, todo esto se va a mantener en 0. Y lo mismo ocurre acá, ¿no? Todo eso se va a mantener en 0. Y recién ahí yo voy a poder ver qué pasa. ¿Sí? Se fijan, así que nos simplificó bastante el análisis, al menos de esta parte. ¿Se entendió por qué lo mantuve en 0? En el T0, en la última parte donde vale 1. Ah, tú dices en ese pequeño intervalo, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa ahí? Acá eran 0 y acá eran 0, ¿cierto? 0.
Pero acá ese pequeño intervalo vale 1 y aquí vale 0. Como son diferentes, por eso quedan 1. ¿Sí? Y al final volvía a ser ese es 1, ¿cierto? Y ese es 1, así que son iguales, queda 0. Sí, es un pequeño intervalo, pero hay que tener cuidado porque de repente se nos puede escapar. Es común que cuando uno ve que varios van dando 0, como que dice, 0, 0, todo es 0. Y se le olvida ese. ¿Ya? Así que cuidado con eso, ¿ya? Ahora, pero con ese flanco hasta ese valor, ¿con qué flanco hasta ese valor? ¿Tú te refieres acá? Es que en realidad lo que nosotros estamos haciendo con las puertas lógicas es ver directamente lo que valen instantáneamente. Yo no me preocupo de los flancos acá, simplemente comparo intervalo a intervalo, acá vale 1, acá vale 0, y por tanto ese es el valor. ¿Ya? Recién después nosotros, para el caso del flip-flop, ahí vamos a tomar en cuenta la señal de sincronismo. Recuerden que habíamos comentado también en la clase pasada, ¿cierto? Que para estas puertas, para él y él, no teníamos, ¿cierto?, que tomar en cuenta la señal de sincronismo. Solamente los flip-flop. Claro, tal cual. Muy bien. Y ahora estamos listos y preparados para poder obtener la señal, ¿cierto? ¿Qué decimos? Vamos a decir, ya, nuestra condición inicial es 0. Vimos que se activaba el clear en estos intervalos cuando el I se hacía 0. Acá, además, no podían haber cambios, ¿cierto? Debido a que no teníamos señal de sincronismo, porque recuerden que son solamente esos puntos en que vamos a analizar. Y partimos. Sé que esto se va a mantener en 0 hasta al menos este canto de bajada, ¿cierto? Digo entonces, ¿cuánto vale el t justo antes? Vale 1. Por tanto, se va a invertir. Va a pasar a ser 1. Y iba a ser así, ¿cierto? Yo podría haber analizado, pero como se activó el clear, se fue a 0, sin importar lo que pasara con las entradas sincrónicas. ¿Ya? Porque de hecho, si es que no hubiéramos tenido la activación del clear, esto hubiera seguido siendo el valor que era, ¿cierto? Porque un t igual 0 implica que no hay un cambio en el estado, ¿cierto? Pero en este caso, como se activó, predominó. Y después no vemos nada más hasta acá. Y recién cuando ya nos liberó ahí el clear, ¿cierto? Seguimos siendo 0. Aparece, ¿cierto?, este pulso. Tenemos la señal de sincronismo también. Así que como vale justo antes de la señal de sincronismo, que es nuestro flanco de bajada en este caso, y aparece con un valor de 1. De hecho no dibujé la tabla, ¿cierto? No, la tenía arriba, pero la vamos a dibujar de nuevo, total. Como tenemos que vale 1, se va a invertir, ¿cierto? Recuerden, t, si es que es 0 se mantiene, si es que es 1 se invierte. Así de simple eso. Igual nosotros le ponemos el formulario, pero es bueno que uno lo maneje más o menos porque se le hace más simple. Y tenemos listo entonces el Q0. Nos quedarían obtener las señales, por ejemplo, del Z1 y el Z0. Yo las voy a dejar escritas de momento y mañana las completamos, ¿ya? Si ustedes las quieren terminar, lo pueden hacer, ¿ya? No les quiero quitar más tiempo porque estamos pasados como en 5 minutos, ¿ya? Por mientras ahora quiero que me digan si tienen alguna duda para dejar esto bien en claro. Y mañana la sacamos porque de hecho van a ser bien rápidas. Como pueden ver, esto se hace sin señal de sincronismo porque son puertas lógicas. Y conocemos el X, conocemos el Q0 y conocemos, ¿cierto?, todo lo demás. Así que, dudas respecto a cualquier punto. Y en las dudas, díganme, por ejemplo, no, mira, la señal tanto, no sé, pues en el último intervalo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Mientras tanto, si es que tienen alguna duda, yo les comento. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue identificar la señal de sincronismo del primer flip-flop, ¿cierto? Vimos que era la señal de reloj directamente, vimos que sus entradas están conectadas al X y al Y, y nos fijamos después en las entradas sincrónicas. Notamos que el clear, como es activo a nivel bajo por el hecho de la notación que tiene, y que tiene conectado un 1, no se va a activar, no se activa nunca, ¿cierto? Solamente se podría activar el preset, dado que está conectado a una variable I, que como es una señal, o perdón, una entrada activa a nivel bajo, cuando se hace 0, va a producir la activación del preset. Y recuerden, una cosa es cómo se activa y otra cosa es cómo, o el efecto que produce. Al activarse el preset siempre lleva 1. Eso no cambia. Solamente podría cambiar el cómo se activa, ¿no? ¿Ya? Así que en este caso nos lleva 1 para ese intervalo, nos lleva 1 para ese intervalo. Y como los cambios debidos a entradas sincrónicas no pueden ocurrir en otros puntos que no sean las señales de sincronismo, que en este caso eran los flancos de subida, marcamos. Ah, sí, miren, de hecho lo había hecho así, intercambiado, está bien. Era un ejercicio así medio rebuscado, si lo vemos así. Y nos fuimos sincronizando, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Tomamos la condición inicial y partimos desde ahí viendo qué ocurría. Hasta que rellenamos todo lo demás. Después obtuvimos la señal
del Q1 negado, que era la señal de sincronismo, de hecho, del siguiente flip-flop. Como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Están conectados directamente. Y a continuación de eso nos fijamos también en nuestras entradas sincrónicas, o en nuestras entradas asincrónicas. Vimos que el preset estaba siempre en 1, así que no se va a activar en este caso, pero el clear sí se podría activar, y precisamente con la misma señal I, que como es activo a nivel bajo, ¿cierto? Cuando el I vale 0, se activa el clear de ese flip-flop, que es lo que dibujamos acá. Ahí, ¿cierto? Cuando el I se hizo 0, se activó el clear, I se hizo 0, se activó el clear. Vimos que no se podía producir un cambio en estos intervalos porque no teníamos entradas sincrónicas. Recuerden que estamos sincronizándonos con los cantos de bajada del Q1 negado, ¿sí? Así que tenemos solamente esas señales. Tomando en cuenta la condición inicial que era 0, fuimos analizando justo antes el valor que tenía en este caso la entrada, que era el T0. Valía 1, se invirtió, pasó a ser un 1. Acá predominó el clear, sin importar lo que tuviera que ocurrir, ¿cierto? Y se mantuvo en 0, acá también de nuevamente un clear, perdimos, por decirlo así, este flanco. Y acá recién analizamos, ¿cierto? Valía 1 justo antes, así que cambió. Punto importante es el obtener el T, así que les recomiendo que le den una mirada y si tuvieran alguna duda adicional me comentan mañana, donde vamos a terminar el Z y el Z, el Z1 y el Z0. Así que al menos sería todo por hoy. Le agradezco mucho la paciencia y la atención y nos vemos mañana, ¿ya? Creo que mañana lo voy a hacer también en Excel, ¿ya? Porque anduvo un poquito más estable que las otras opciones y con internet celular, de hecho. Así que, chao, chao, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos.